La voz de las noticias. Santander Jiménez Blanco presenta Cuénteme su historia. La historia que van a escuchar está basada en hechos ficticios. Historias de mi pueblo, la costa, Colombia y el mundo. Historias plasmadas en la realidad. Cuénteme su historia. Señoras, señores, ¿qué tal? Aquí estamos para presentarles su programa Cuénteme su historia, cuénteme su historia. Historias de mi pueblo, la costa, Colombia y el mundo. Historias plasmadas en la realidad. Aquí estamos, de la mano de Dios y con mucho cariño para todos ustedes que están conectados con nosotros en todos los rincones del mundo. Recuerden que los quiero de gratis y que siempre los llevo en mi corazón. Mi respeto para todos los que están conectados a esta hora con nosotros en este programa. También puede vernos y escucharnos, no lo olviden, a través de nuestro canal YouTube, Cuénteme su historia, Santander Jiménez Blanco. No olvide suscribirse y activar la campana de notificaciones. En nuestro fanpage, Cuénteme su historia, y en nuestro perfil, Facebook Live, Periodista Santander Jesús. La coordinación general de este programa a cargo de Eric Jesús Jiménez Noya. Estamos originando también para AIR, Alianza Internacional de Radio. Hoy tenemos un personaje muy importante, muy interesante. Aparte de ser un gran amigo y una excelente persona, un buen profesional, tiene una historia muy hermosa que contar y una historia que está de moda en medio de esta pandemia, en medio de las cosas difíciles que estamos viviendo en nuestro país, a raíz de las marchas, a raíz de las protestas, a raíz del comportamiento de los vándalos que se han metido también allí en nuestra Colombia querida. Hoy el profesor Agustín Garizábalo, que es nuestro invitado especial, nos va a contar su historia, bueno, parte de la historia, porque seguramente no va a alcanzar para contarnos todo, y también nos va a contar historias de unos personajes que hoy brillan con luz propia y son orgullo también de nuestra Colombia. Profesor Agustín Garizábalo, bienvenido a este programa. Cuénteme su historia, ¿cómo le va, hombre? Un placer tenerlo aquí. Muchas gracias por dedicarnos parte de su tiempo para estar con nosotros. Muchas gracias, Santa. Un saludo muy especial para usted, para todos los televidentes. Y para mí es un orgullo estar por segunda vez invitado a este programa. Muchas gracias a usted. Un día estuvo acompañando a un jugador de esos destacados que tiene en este momento el fútbol colombiano, uno de sus pupilos, y usted lo llevó de la mano. Pero hoy usted nos va a contar, bueno, estoy hablando de Santos Borré, que hoy está con Selección Colombia también y hace parte del River y es una de las grandes figuras, orgullo de nuestro balompié a nivel internacional. Hoy usted nos va a contar su propia historia, su propia historia. Usted siempre ha mencionado una frase que me ha llamado la atención, porque muchos a veces no lo decimos. Yo siempre pongo por delante a Dios, siempre digo, voy de la mano de Dios. Todas las actividades que realizo, por supuesto que siempre le pido a Él que me acompañe. Y usted utiliza una frase muy bonita que me gusta también y que dice, yo soy un bendecido. Me considero un bendecido. Un bendecido que nació en el Caño del municipio de Soledad, en el departamento del Atlántico, en mi Colombia querida, en Sudamérica, profe, ¿o no? Sí, señor, tuve esa suerte de nacer en un entorno tan espectacular a la orilla del río, con todo el fabulario que eso significa. Todo lo que llega ahí, el agua del río cuando se desborda porque el río se crecía, entonces llegaba lo que se llamaba la creciente y se inundaba la casa, se inundaba el barrio. Ir al mercado todos los días era encontrarse con gente de todas partes, encontrar todo tipo de música. Entonces la gente llegaba a mi casa, al mercado, vendía sus productos
y desde esa hora empezaban a tomarse sus traguitos y entonces tú escuchabas, había 5 cantinas en una sola cuadra. Escuchaba por un lado música cubana, ranchera, bolero, baladas. Entonces era un mundo realmente maravilloso donde nacimos. Además, yo pertenezco a una familia bastante numerosa y prácticamente en la cuadra habían varios familiares nuestros. Entonces era un universo muy, muy nuestro, muy de la familia, muy de ese imaginario tan importante que de alguna manera sirvió para despertar la imaginación en cada uno de nosotros. Alguien me dijo que usted era maromero, que le gustaba andar montado en los palos y así. Eso le llamaba mucho la atención cuando niño, profe. Yo escribí eso en un artículo, en una página, de que realmente mi primera gran aspiración fue ser maromero, porque, ¿Ah, sí? porque yo cuando estaba estudiando en primaria pusieron un circo cerca de ahí del colegio, ahí donde queda el barrio oriental, ahí ponían el circo. Y yo estaba en el colegio Salcedo y me iba con un amigo a ver a los trapecistas haciendo las prácticas, o sea, no entrábamos al acto en sí, sino al entrenamiento que hacían, a los ensayos, y veíamos los animales grandes que estaban ahí, los leones, los elefantes. Entonces, ese era prácticamente como que un vicio, ¿no? Ahí en ese mismo sitio ponían los carritos locos, lo que nosotros decíamos los carritos locos, que es realmente la Ciudad de Hierro. Entonces, era muy fácil salir del colegio Salcedo a ese espacio. Y entonces, bueno, ahí empecé yo, quedé deslumbrado porque nunca había visto a un tipo coger una cuerda, hacer una pirueta y agarrarse de otra cuerda y subirse en el otro trampolín. Entonces yo quedé fascinado y esa fue mi primera gran aspiración. Entonces andaba haciendo piruetas, me ponía el pie aquí en el cuello y caminaba con una sola pierna. Y como ahí me montaba de un palo a otro y tal, yo decía que iba a ser maromero. Pero bueno, fíjate cómo son las cosas. Yo creo que una vez me caí y me pegaron una limpia por eso y hasta ahí llegó el sueño del maromero. Hasta ahí quedó lo del maromero. ¿Y cómo fue lo del 8 de diciembre, hombre, que iba a prender las velitas y encontró algunas dificultades? ¿Qué fue? En diciembre llegaba la creciente. En diciembre llegaba la creciente y se inundaba todo. Y hubo tanta inundación que a mis hermanas el 7 de diciembre se les ocurrió coger unas tablitas de un árbol que se llama balso y hicieron las tablitas, pusieron las velas y le pusimos encima los faroles y le amarramos unas piticas y tiramos los faroles en la madrugada, pusimos los faroles en el lecho del río y entonces fuimos tirando las tablitas con las luces encendidas y eso se fue llenando el lecho del río y la gente en el mercado, mira y tal. Mi hermana a una se le ocurrió poner un volcán de esos que se usan en la Navidad y el volcán comenzó a tirar sus fuegos y eso es muy lindo. Hasta cuando pasó un Johnson, pasó el Johnson, que es un bote con un motor fuera de borda y hasta ahí llegó la magia. Todo, les apagó todo se volteó y todo se dañó. No puede ser, pero es una imagen que llamó la atención, ¿no? Fíjense sí. Esa es una historia muy bonita que yo siempre cuento porque era parte de nuestra magia infantil. Cuando usted frecuentaba esos lugares por allí en el Caño de Soledad, ¿qué melodía recuerda que escuchó en esos días? ¿Qué melodía así que se le venga a la mente que usted diga? Yo recuerdo que en las cantinas esas que había por ahí, yo escuchaba tal, porque yo sé que escuchaba vallenato, bolero, seguramente rancheras, salsa de aquella, salsa tradicional. ¿Qué melodía escuchaba que usted recuerde a estas horas de la vida? Sí, claro, esas son melodías que siempre golpean en la nostalgia porque van muy ligadas a la infancia y es lo último que uno olvida, como se dice. Yo recuerdo siempre que al frente había una cantina de un señor apellido Vargas, pero que la gente, aquí entre nos, que no sepa más nadie, la gente decía, los que tomaban trago, cerveza,
decían, vamos para las chupadeos. Porque las muchachas tenían esa manía de chuparse el dedo, entonces mientras el papá atendía en la tienda, ella se aparecía chupándose el dedo ahí a mirar a los clientes. Entonces ellos le pusieron y se conocía así esa cantina. Yo no me acuerdo cómo se llama el nombre de la cantina, pero le decía a la gente, no, cuando las chupadeos y tal. En mi cantina también, se llamaba la Reforma. Y bueno, allá donde el señor Vargas se escuchaba la canción ¿Dónde va José? ¿Dónde va José tan triste? ¿Dónde va José tan solo? Esa canción de Daniel Santos. También sonaba una balada de Leo Dan que dice, demos un corte a todo y empecemos mañana un nuevo amanecer. Esa canción se llama ¿Cómo poder saber si te amo? También sonaba bastante. En la esquina sonaba unas rancheras de Antonio Aguilar, fabulosas, sobre todo aquellas dedicadas a la madre, que en la mañana también se va a la iglesia, mira hacia el cielo y besa su retrato. Ay, cuánto sufre su pobre madre, que pide a Dios por su hijo ingrato. Entonces, era eso, ¿no? Yo andaba en ese momento con mis pies descalzos, con una pantalonetica, con una ruedita, un palo y un clavito, y los pies llenos de mazamorra, decían, porque eran pies que como no había, no había pavimento, sino que en toda la calle había una zanja, uno se infectaba de eso y se le llenaba de grano los dedos. Entonces le decíamos mazamorra, le daba uno una rasquiña sabrosa en esos pies. Pero igual entonces era fabuloso. Sí, profe, igual decían que los niños de ese entonces que andaban así creaban unos anticuerpos que al final pocas enfermedades llegaban porque ya ellos se acostumbraban a eso, a andar en ese ambiente, ¿no? Así es verdad. Es cierto que uno se exponía a muchas cosas, pero terminaba siendo fuerte, resistente a eso. Había una cantina que se llamaba Donde Olco Ochoa. Donde Olco Ochoa uno escuchaba una canción que dice, borracho en la esquina, una canción de las Hermanitas Calle que dice, borracho y muy triste se encuentra en la esquina, tomando y llorando por una mujer. Esa canción yo me acuerdo, o sea, me pega cuando escucho esa canción, recuerdo esa cantina. Y más arriba había una historia muy linda que le voy a contar enseguida. Apareció que un perro lloraba. ¿Cómo así? Que el perro que llora. ¿Cómo así? Entonces llegó José Orellano, hizo esa crónica para el Heraldo o para el Diario del Caribe, no sé, donde la gente venía de Barranquilla, iba de Barranquilla a Soledad, exclusivamente a ver el perro llorar. Y resulta que la historia del perro era que el perro iba todos los días con su dueño, que era un antioqueño, y el dueño se ponía a escuchar un tango que se llama Lejos de ti, que entre otras cosas es un tango compuesto por un colombiano, por Julio Erazo, el de los corraleros. Ese tango, yo alguna vez escuchando a un colega tuyo, Efraín Peñate, escuché que los caballeros del tango escucharon a unos teloneros en Medellín que cantaron ese vallenato y ellos lo convirtieron en un tango. Entonces, esa canción dice, hoy que la lluvia en ti 300 está la noche, que las nubes se emberroche tristemente. Hermoso, hermoso. Entonces, exacto, entonces llega el cachaco y se ponía todos los días, se iba con su perro a tomar y el perro ahí. Cualquier día el cachaco no vino más, pero el perro siguió yendo. Accidentalmente como que alguien puso ese tango y el perro comenzó a ver a su dueño y comenzó a aullarle. Entonces la gente veía que cada vez que ponían el tango, el perro se emocionaba y se ponía a aullar. Entonces, bueno, le hicieron esa crónica y la gente llevaba todos los días a las 3 de la tarde a esperar que el perro llegara para ponerle el tango y nosotros íbamos también a mirar. El perro que llora, le decíamos. A veces lo veíamos por ahí por el mercado buscando comida en la basura y nosotros le gritábamos, perro que llora, porque era el perro, lo veíamos como de civil ahí porque era un perro famoso y sin embargo andaba metido en la basura buscando comida. En esos momentos de su vida, ¿no se le dio por probar una cerveza, un trago, por el ambiente en el que se estaba usted manejando en ese instante, profe?
Bueno, yo te cuento que cuando yo tenía 11 años, pues a nosotros, los peladitos, no se nos ocurría. Cuando yo tenía 11 años me tocó alguna vez acompañar a mi papá, que él a veces hacía labores de pesca con algunos hermanos de él y unos vecinos, se iban a pescar. Y resulta que mi hermano no pudo ir. El trabajo de mi hermano era que cuando tiraban la atarraya, sacaban el poque pescado, los pescados comenzaban a brincar y mi hermano tenía que golpearlos para que no se salieran se saltaran al río nuevamente. Entonces un día me llamaron porque mi hermano estaba enfermo y yo fui a hacer esa labor. Cuando yo me iba a montar en la canoa, mi papá me dio un trago de ron blanco. Uy. Y yo dije, ¿cómo así? Mi mamá dice que yo no puedo tomar. Tómeselo, usted no sabe para dónde va. Y preciso, cuando estábamos en pleno río, eso era una mosquitera terrible y el frío. Y yo entonces me le acerqué a mi papá y le dije, no tiene otro traguito por ahí que me deje. ¿Me entiendes? No tiene otro trago por ahí. Me tomé 5 traguitos de eso y regresé vomitando a la casa y mi mamá me pegó una limpia, peleó con mi papá y todo. Y yo más nunca volví a tomar, hasta los 26 años volví a tomar. Eso fue una anécdota. Yo no tomé durante todo ese tiempo, hasta mis 26 años, cuando Atlántico quedó campeón ganándole a Valle en Envigado. Yo era asistente técnico de Jorge Alcázar y con Francisco Figueroa y varios periodistas que estaban en Medellín me hicieron tomar y bueno, ahí comencé pues ya a tomar como adulto. Tengo 4 años ya que no volví a tomar porque volví a dedicarme a mis escritos, a mis cosas que yo hago de la parte artística. Y bueno, también me di cuenta que eso hay un momento en que ya uno no le ve tanta gracia a sentarse en una cantina a tomar ahí. Mire que tomó y dijo no más hasta que cumplió la mayoría de edad. ¿Y qué mayoría? Y después tomó y ahora dijo otra vez no más. Eso quiere decir que aprendió a manejar el licor, porque algunos no resisten y lamentablemente el licor termina manejándolos a ellos. Y ahí está el peligro, ¿no? Ahí está el peligro. A pesar de que es un amante de la música, porque dicen que algunos amigos dicen, no, pero es que escuchar música sin tomarse un trago o una cerveza, no. A los que nos gusta la música la podemos escuchar sin necesidad de tomar licor a veces. Y se escucha igual o mejor. Santa, pero una vez, hubo un tiempo en que yo no podía escuchar la música sin tomar. O sea, eso fue un reto. Por eso le digo. Claro. Pero yo ahora, ¿qué hago? Yo ahora escucho música todos los días de cuando me levanto. Y escucho muchas veces la música del puerto, del mercado, retándome de alguna manera y no. Afortunadamente ya yo asocio esa música con otra cosa, con otra sensación. Pero sí, hubo un momento en que yo tomé bastante, hacía mucha vida social, como yo decía, pero no, hubo un momento en que me di cuenta que había que dedicarme también a otras cosas que estaba dejando de lado y que eran muy importantes para mí. ¿Cuándo se va y por qué del Caño de Soledad? ¿Cuándo sale de ahí? ¿En qué momento de su vida? Hubo un momento en que hubo una creciente tan grande que ya no pudimos. Ya hubo un momento que la casa se hundió y mi mamá tenía un primo que se llama Luis Eduardo y Luis Eduardo Manga, y toda la familia nos venimos para la casa de mi primo, que tenía un par de habitaciones, y las 7 o 8 personas nos ubicamos en 2 habitaciones. En eso tuvimos como 6 meses, 1 año en esa situación. Ya después mi mamá compró una casa que estaba al lado de la de mi primo y nos ubicamos ahí. Una casa grande que estaba semi-abandonada. Mi mamá la arregló y nos pasamos para ahí. ¿En Soledad? Ese es en el barrio El Porvenir. El Porvenir. Después nos mudamos de ahí en Soledad. Nos mudamos de ahí para el barrio El Porvenir, sí. Exactamente un barrio que se llama El Triunfo, que son como 3 calles que se llama El Triunfo, ese barrio. Cerca del Porvenir, entre Porvenir y Salamanca. Y después de ahí nosotros subimos hasta El Tucán, barrio El Tucán, ahí detrás del Colegio Caldas. Y bueno, hasta ahí, esos son los sitios donde yo he vivido, porque de ahí salí para
para donde estoy viviendo ahora, por acá cerca del Romelio Martínez. ¿Y los estudios? ¿Cómo le fue? Pues Santa, yo siempre fui una persona que tenía muchas desventajas. Era demasiado flaquito, enfermizo, no podía pelear, que iba a pelear yo, con mi vocecita siempre. Entonces a mí me tocó darme cuenta que la única manera de yo defenderme era galetearme y hacerme importante con otras cosas. No tenía fuerza, no tenía pinta, no tenía voz, no tenía dinero, no tenía presencia física, pero sí tenía inteligencia. Entonces me incliné hacia el estudio y comencé a estudiar. Y fui siempre de los mejores estudiantes, tanto en la primaria como en el bachillerato. ¿Qué colegios? Colegio Salcedo, en Soledad, se llama Alejandro M. Rosales. Después pasé al bachillerato de Soledad. Hice toda la primaria en un solo colegio, en el Salcedo. Después fui al bachillerato masculino y en tercero bachillerato se formaba una huelga tremenda. Cuando eso no se hablaba de paro, sino de huelga. Y comenzaron a tirar piedras y no sé qué. Llegó la policía y se cochó un poco de pelados presos. Y yo nunca había ido a un billar. Y ese día precisamente me había metido al billar. O sea que no me cocharon. Y mi mamá casi le da un yello porque pensó que yo no me encontraba y pensó que a mí me había cogido la policía. Que lo había montado al camión. Y que me habían montado el camión y resulta que ella estaba desesperadísima y resulta que finalmente yo salgo del billar. Entonces se alivió por un lado porque no me habían llevado, pero también me pegó por estar metido en el billar porque yo tenía prohibido entrar al billar. Entonces ella decidió que mejor saliera de ahí. Y ella hizo todo lo posible y me trajo al Instituto Pestalozzi, cuando había que coger 2 buses para venir del Mercado de Soledad al Pestalozzi, que queda acá en la 68 con 70, con 68. Por el distrito, por ahí. Sí, el Pestalozzi queda exactamente por la cerca del barrio Bellavista. Sí. Sí, por ahí. Entonces, bueno, ahí fue el Pestalozzi, ahí terminé. Comencé a trabajar en el Diario del Caribe por producto de una gestión que me hizo el amigo Gilberto Marenco Vetter, que él era cuñado de una muchacha que estudiaba conmigo, Mimi Farfán, y empecé a trabajar en el Diario del Caribe. Comencé a estudiar en la Universidad del Atlántico, pero Santa, no pude terminar porque pues, me enfermé, porque trabajaba todo el día como vendedor y después regresar a mi casa a las 10, 11 de la noche después de ir a la universidad. Entonces a esa hora comer, me enfermé del estómago, tuve que aplazar. Total, para no alargar el cuento, yo no pude estudiar en la universidad. ¿Pero qué estudiaba? ¿Derecho? Porque no se pudo. Yo estudiaba idiomas. Porque me dijeron, que su papá quería que usted fuera abogado. ¿Sí? Eso sí, porque como yo pues siempre en medio de mi inteligencia y de mi lectura, yo discutía por todo. Entonces decía, este va a ser abogado. Y bueno, en ese momento esa carrera era muy bien vista en los pueblos. Entonces yo llego y intento entrar, o sea, entro al Pestalozzi porque me gané una beca para la Universidad del Atlántico por ser uno de los mejores estudiantes del bachillerato. Entonces entro a la universidad, pero no, a los 3 meses tocó retirarme porque yo quería ser periodista. Eso era lo que yo quería hacer. Y resulta que la carrera que más se asemejaba a comunicación social era español, era idiomas, español y literatura. Pero no pude. Después salió lo de la selección Atlántico y salió lo de acá y lo de acá y todo se fue aplazando y yo finalmente no pude graduarme profesionalmente. No tengo un cartón como profesional. Pero yo todos los días leía, estudiaba, me preparaba, hablaba con gente que sabe muchísimo. Y bueno, aquí estoy. Usted ha sido... A veces he dado charlas en autodidacta. Usted ha sido un autodidáctico y como dice la canción de Diomedes Sí, Díaz, no pude completar mis estudios, pero soy un buen profesional. Ya. Que es una frase muy hermosa. Claro que sí. O sea, yo soy un profesional Claro. Sí. Yo soy un profesional reconocido. Soy una persona
cuya opinión es válida y me lo he ganado así, leyendo siempre. Lo más importante que yo aprendí en el Pestalozzi, con todos estos profesores, el profesor Rodríguez, Al Cervantes, el profesor Bernal, todos esos profesores que me aportaron mucho, Surmay, profesor Corp, Serpa, todos esos profesores me ayudaron muchísimo. Aprendí a aprender, aprendí a gestionar mis propias cosas. Creo que eso es lo que yo también trato de enseñarle a los jóvenes con los que yo trabajo. ¿Y le gustaba más en ese momento, le llamaba más la atención la comunicación, la radio, el periodismo, o también le gustaba el deporte? ¿Cómo aparece en su vida el deporte, el fútbol sobre todo? ¿Cómo aparece eso? Bueno, a mí siempre lo que me ha interesado es la comunicación. O sea, yo soy un comunicador nato, y de alguna manera casi todas mis lecturas, mis amistades, de alguna manera tienen algo que ver con la comunicación. De hecho, mi labor que yo hago, más que el fútbol como tal, o sea, para mí el fútbol es una excusa. El fútbol para mí es una posibilidad de comunicación. ¿Qué es lo que yo hago realmente con los jugadores y con las personas que trabajo? Lo que yo hago es observar la realidad, interpretarla y convertirla en un lenguaje asequible a las otras personas. Entonces, con los jóvenes yo hago eso, miro su realidad. Ellos de pronto no son conscientes de eso. Yo se las interpreto y se las transmito de una manera más cómoda para ellos, desde el punto de vista de la comunicación. Entonces, cuando ellos hacen, claro, y entienden qué es lo que ellos quieren, las cosas son más fáciles. Ese realmente es la verdadera misión de un educador, no solamente el entrenador de fútbol, sino de cualquier educador, inclusive de cualquier comunicador. O sea, es eso, interpretar la realidad y convertirla a un lenguaje. Cuando usted llega al Diario del Caribe, llega porque lo recomiendan y porque quería estar cerca de lo que le gustaba en ese momento, lo que le gusta todavía, que era la comunicación, el periodismo. Por eso se acerca a Diario del Caribe, pero no a cumplir la labor como periodista, sino una labor diferente, ¿verdad? Eso es lo que hace, ¿no? Bueno, yo inicialmente fui el periodista del colegio. Por ahí, a partir del cuarto año de bachillerato que yo pasé al Pestalozzi, comencé a hacer mis notas. Tanto así que hubo un momento que el rector del colegio, el profesor Carlos Granadillo, me abrió la cartelera de la rectoría para que yo colocara mis escritos y mis crónicas ahí. Porque las poníamos primero ahí en la cartelera esa abierta y mucha gente la rompía y se daba lo que yo ponía ahí. Entonces, el rector me abrió la cartelera, pusimos mis crónicas ahí. Los profesores del Pestalozzi me regalaron una máquina de escribir al final de año por el trabajo que yo había hecho. Entonces yo aspiraba a llegar al periódico como periodista deportivo o como corrector de pruebas. En ese momento se existía lo del corrector de pruebas. Entonces ahí me fui compañero de Figueroa Turcio, de Heller Hernández, de Rafael Robles, pero yo me dijo Gilberto, Agustín, en este momento no hay cupo para periodistas, todo está copado, pero van a montar un departamento de suscripciones, entra ahí y estás pendiente, claro. Y cuando haya la oportunidad te pasas para... Pero resulta que yo llegué al departamento de suscripciones y resulta que fui un buen vendedor, tanto que terminé siendo jefe de ventas y me quedé ahí. Sí, me fue bien, me fue súper bien, sí. Porque además del sueldo que yo me ganaba unas altas comisiones y bueno, ya yo dije, no, pues... Pero sí que hacía Santa, yo publicaba, yo colaboraba con una página que se llama La Esquina del Viernes, con Vicky Vives, le ponía a veces algunas colaboraciones, escribía artículos para la parte deportiva y fui en Colombia de los primeros que hizo unos dibujos, así fue el gol. Cuando eso no había televisión, ni serían los goles al día siguiente, y al día siguiente, el lunes yo llevaba a Robles y a Raúl Correa, le entregaba los dibujos, yo iba al estadio, al partido del Junior, y así fueron los goles, ¿verdad? Se ponía a Babington, a William Knight, a Kiko Barrio, donde centra
Babington peina William Knight y cabecea Kiko Barrio. Yo hacía todo eso. Yo tengo inclusive todavía esas gráficas por ahí. Sí, la secuencia esa de así fueron los goles, como nadie los veía, y no había forma de verlos. Después la gente se ponía, ¿te acuerdas? En un almacén en el centro, que la gente se iba los miércoles a ver el partido que grababan en el estadio, lo ponían en un almacén, creo que era el almacén Murcia, que lo ponían allí en la 37 y la gente se ponía a ver el partido porque no había forma de verlo por televisión ni en ningún otro lado. Sí. La repetición, y después hubo un programa en Telecaribe donde tuvimos la oportunidad de estar también, que realizábamos los lunes en Telecaribe y repetíamos todo el partido, y llevábamos un jugador del Junior invitado para que él comentara y nos explicara, y bueno, pero ¿qué pasó en esa jugada? Y eso le gustaba a la gente. No había la televisión, por supuesto que hay ahora en directo, y tocaba hacer muchas cosas, ¿no? Muchas cosas así como la que usted dice, Agustín. ¿Cuándo arranca? Porque yo noto que le gusta mucho, y siempre ha sido así, la comunicación, el periodismo, ¿verdad? Esa labor tan linda que es. Pero noto que usted se metió más en algo que ha dado muchos frutos en el mundo del fútbol. Primero, usted jugó fútbol, ¿verdad? Usted jugó fútbol. Yo sé que usted practicó fútbol, que no fue profesional, pero sí, claro. Con todo su biotipo, sí, claro. Usted practicó fútbol, ¿no? En un momento dado, ¿cierto? Sí, señor. Y no lo hice nada mal. Ya era un jugador bastante creativo para jugar, con mucha habilidad, pero no me gustaba entrenar. No me mejoré nunca la parte física, entonces era fácil de que me golpearan. Yo no seguí metiendo el pie porque ya sí decía yo, ahí sí no juego. Pero sí, yo lo hacía bien, creo que logré jugar bastante bien, sobre todo por la calle, la casa. Bueno. Profe, continuamos. En el fútbol lo practica, pero toma mucho más fuerza cuando usted comienza a trabajar con las escuelas La Fortuna, comienza a trabajar con la Escuela Barranquillera. Yo sé que usted fue uno de los que inició ese maravilloso proyecto de la Escuela Barranquillera de Fútbol. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo nace esa idea de trabajar allí y de comenzar a manejar para después también llegar a ser técnico de los seleccionados del Departamento del Atlántico, en fin? Santa, precisamente, todo comenzó precisamente porque un profesor me dijo que si yo quería narrar historias tenía que ir a ver los deportes, porque en los deportes la gente se muestra como es. Entonces yo iba y resulta que fui a ver un equipo que se llamaba el Barcelona en Soledad, y yo iba y hacía mis crónicas, hacía el análisis del partido, hacía los dibujitos de los goles y llevaba la crónica para que los pelados y el técnico y la familia leyeran eso. Y resulta que un día me dijeron, oye, ¿por qué tú no diriges? De acuerdo con lo que tú dices, ahí estás viendo mejor el fútbol que el entrenador y tal. Me convencieron, yo terminé dirigiendo ahí y no me fue mal. Y después un día, yo por mi casa vi unos peladitos jugando y me pareció interesante. Comencé a patrocinarlos con las camisetas, con las pantalonetas. Y yo tenía su técnico, pero un día el técnico no pudo ir y yo fui a reemplazarlo. Y resulta que ese día, ¿yo qué hice? No hablé de fútbol, sino que hablé como se le habla al vendedor. Pura pensamiento positivo, que ellos eran grandes, que se juntaran, que se unieran, que eran una familia, que tales. Y los pelados ese día jugaron mejor que nunca. Entonces, Agustín, ¿por qué no te quedas tú dirigiendo? Entonces, ya todos los papás y todo. Y entonces ya yo era el patrocinador y era el técnico. Se quedó el equipo se llamaba Gremio Unido. Sí, el equipo se llamaba Gremio Unido. Entonces, ahí comenzó toda la historia. Ya estando en Gremio Unido, en la Liga de Fútbol, comenzaron a figurar Turcio a publicarme cosas del Gremio Unido en el Diario del Caribe, y la Liga de Fútbol empezó a mirar a Yusman Garizábal, y un día me invitaron a ser parte de los cuerpos técnicos de las selecciones, y yo arranqué con Jorge Alcázar. Ahí comenzó mi proceso. O sea, yo comencé en la liga siendo entrenador en Soledad, no de la Liga de Fútbol.
porque bueno, el periodismo ayuda mucho a hacerte visible, y lo que salía en el Diario del Caribe me hacía visible. Y si además la gente iba a ver el equipo y el equipo era una fantasía, pues la gente comenzó a decir, ve, este man se las trae. Entonces nosotros inclusive estábamos en Soledad y jugábamos todos los partidos amistosos con los equipos. ¿Cuántos años en la liga como técnico manejando ese ambiente, profe? Bueno, cuando yo llegué a la liga, llegué para quedarme. Yo comencé con Jorge Alcázar en el año 1986 y desde ahí hasta nuestros días, porque de alguna manera yo sigo vinculado a ese proceso de selecciones. Siempre estoy cerca. Fui muchas veces asistente técnico de Jorge Alcázar, de Toño Rada, de Bolívar, de Castel, de casi todos los técnicos. Después fui coordinador de la liga, donde estuvo Carlos Padilla, Juan Carlos Blanco, Álvaro Núñez, Fernel Díaz, toda esa mi camada de entrenadores jóvenes que venían conmigo, que habían sido mis asistentes, terminaron dirigiendo con lujo de competencia las selecciones. Hubo un momento en que nos llegamos a quedar campeones en las 4 categorías, no dirigiendo yo solamente dirigí realmente 3 selecciones. Una en el año 1995, que quedó subcampeona infantil, una que quedó campeona en el 97 y en el 99 que me eliminaron en la primera fase. Pero de resto yo tuve más en mi labor de asesor y de asistente. ¿Y cuándo comienza la etapa esa del veedor? El hombre que, bueno, muchos utilizan algunas frases como el ojo de águila, el otro, pero yo a usted lo veo como un veedor, un conocedor del tema, una persona que analiza algunas veces me ha explicado cómo comienza el seguimiento a un muchacho. ¿Cuándo comienza esa labor y por qué? ¿Por qué? ¿Cómo nace eso, profe? Bueno, yo en el año 1999, Helmut Wenning trae a Carlos Julián Burbano, que era el director de las menores del Deportivo Cali. Ya el Cali tenía montada el Sistema Nacional de Veeduría y faltaba alguien acá para la costa. Y él vino a una charla, yo asistí a la charla, invitado por Helmut, y bueno, yo hice varias preguntas y tal, y el profesor me dijo, yo necesito hablar contigo, y comenzamos a hablar. Yo le expliqué lo que yo hacía, mi vinculación con las selecciones, el recorrido que tenía. Y bueno, él en algún momento en ese año fue cuando me eliminaron en la primera fase con la selección Atlántico, y él enseguida me capturó, me llamó, profe, ya quédate sin trabajo para que trabajes con nosotros en esto, y me explicó qué era el tema. A partir del año 99 yo estoy vinculado al Deportivo Cali. ¿Sí recuerda lo primero que hizo con el Cali? Sí, lo primero que yo hice fue coger y anotar y tener referenciado a los 6 mejores jugadores que había en ese momento en la costa. Eran jugadores los que marcaban diferencia en la zona. Solo de Santa Marta, sobrino del pibe, teníamos jugadores de acá, del equipo, ¿te acuerdas? Deportivo Soledad, un equipo que patrocinaba el doctor Joao Herrera con Jaime Cervantes. Yo tenía unos jugadores de ahí, de los 18, 19 años. Pero resulta que después de 3 meses Santa, yo voy a Cali, a la primera reunión de todos los veedores, y el presidente de las divisiones menores, el doctor Marín, me llamó aparte y me preguntó que si yo creía que allá en la costa había talento. Yo le dije, doctor Marín, todo el que usted quiera. Allá hay mucha calidad. Nacen debajo de las piedras. Profe, no hablo de esa frase. Nacen debajo de las piedras, los encuentra debajo de las piedras. Sí, exacto. Yo le dije eso. Ellos nacen debajo de las piedras. Y resulta que el presidente me dice, pero mire, Garizábalo, nosotros estamos aburridos de los costeños. Los costeños son irresponsables, son tomadores de trago, son irrespetuosos, se vuelan de las concentraciones.
siempre andan mal vestidos. Entonces él iba hablando y yo iba descartando. Yo tenía jugadores previamente escogidos y yo iba descartando. Y cuando yo salgo de la sede del Cali, sin ninguno de los que yo de otro mundo. Yo lo bueno que conozco, todos son así. Discos lo llegan tarde, hay que buscarle los guayos, porque nunca tienen guayos, nunca tienen para arbitraje. Entonces, pues, ¿cómo hago yo? Descarté a los que yo tenía previamente elegidos. Arrancar de cero. ¿Qué hice? Se me ocurrió utilizar el mismo mecanismo que yo hacía para escoger a los vendedores cuando yo trabajaba como jefe de ventas. Y era no solamente verlos cuánto vendían, sino cómo vendían. Entonces, mi jefe me había dicho, no escoja a los vendedores que más vendan, sino a los que mejor venden. Así. Entonces, bueno, ¿qué voy a hacer acá? No solamente ver si el pelado jugaba bien, sino que pensaba realmente si tenía eso como un proyecto, qué personas le hablaban, si su familia lo apoyaba, si realmente tenía vocación para eso. Entonces, entré a trabajar a partir de ahí con esa metodología. Porque, es verdad, a veces el vendedor te vendía cualquier cantidad de suscripciones, pero cuando la iba a... Seguimos. Bueno, lo más importante, Santa, lo más importante en cualquier relación que hay de cualquier clase es el valor agregado. El valor agregado es qué vas a recibir tú, no solamente en el momento, sino qué te queda para después. El valor agregado es que alguien vea tu programa y diga, joder, ese programa es bacano. Entonces yo estoy pendiente el próximo sábado para verlo. Ese es el valor agregado. Esa es la siembra. Entonces, ¿no? Lo importante de esto, claro, lo importante es que yo llego a los clubes, por ejemplo, del Atlántico, y no solamente quiero llevarme al buen jugador, sino quiero trabajar con ellos para que ellos cada vez formen mejor a sus jugadores, para que cada vez sea más fácil para mí encontrar un jugador apropiado para llevarlo al Deportivo Cali. Deme el nombre del primer jugador que usted mandó a Cali, del primer muchacho que usted mandó a Cali. El primer jugador que fue al Cali se llama Henry Valderrama, sobrino del pibe Valderrama. Estuvo allá 2 años, finalmente alcanzó a debutar con el Cali, después estuvo por ahí en Venezuela, no tuvo mucha figuración. Pero el primer jugador que se distinguió, que fue reconocido, fue Abel Aguilar. Después de Henry Valderrama, yo el siguiente. El que primero pegó fue Aguilar. Sí, o sea, yo te cuento, primero fue Henry, enseguida el siguiente jugador fue Armando La Perra Carrillo, y casi que simultáneamente llegó Abel Aguilar, o sea, esos 2 jugadores llegaron, pero Abel Aguilar debutó primero con el profesor Pecoso Castro. Pero La Perra Carrillo no era del Atlántico, ¿no? La Perra Carrillo no era del Atlántico, era de otro sector, de la costa. No, de Valledupar. De Valledupar. Sí. De Valledupar. Ya. Y pero te cuento algo, antes de yo hacer mi labor de vedor de Bogotá, jugaba en la selección Bogotá, pero como yo estaba con las selecciones de Atlántico, tenía la posibilidad de ver las otras selecciones. Entonces, por eso yo me llevo los 2 primeros, que me llevo uno de Bogotá y uno de Valledupar. Y te cuento algo, yo trabajaba en La Fortuna, y estando en La Fortuna, el primer jugador que yo potencié para el fútbol profesional, utilizando la técnica del coaching, cuando eso nadie sabía que era coaching, y yo tampoco, pero utilizando esa técnica, el primer jugador que yo potencié fue Ricardo Siciliano. Que en paz descanse. Sí, señor. Ya. Fue mi alumno en Apuesta a la Fortuna y en las selecciones de Atlántico, y con ese muchacho yo tuve la oportunidad de trabajar aspectos técnicos, tácticos, personales, y fue el primer jugador realmente que se potenció con base en mi trabajo. Y lo mandó. Lo enviamos, Ricardo fue a la selección Colombia y de ahí lo compró Pereira. Y bueno, ya después hizo todo un recorrido, dentro de los cuales terminó jugando en el Cali en algún momento. Ya, pero no llegó primero al Cali como otros, no.
Primero fue el Pereira, Selección Colombia y Pereira, No, ¿cierto? no, Ricardo, cuando llegó al Cali ya era profesional en otro club. Ya. Sí, sí, ya encontró allí jugadores ya experimentados, hizo una buena campaña, por cierto, recuerdo, ¿no? Eh, Me imagino lo que sintió Sí, ese día. después de Abel, ¿Por qué no pegó un muchacho apellido Valderrama aló, por qué no pega él y por qué sí pega Abel Aguilar y por qué sí pega la perra Carrillo y después se consolida Ricardo Siciliano? ¿Por qué? ¿Qué pasó allí con esos primeros jugadores que usted comenzó a potencializar, profe? cuando Ricardo yo todavía no trabajaba con el Cali, sino que yo era solamente entrenador de la Fortuna y entrenador de las selecciones Atlánticas, solamente. Y resulta que bueno, él va y hace su carrera, yo sigo por mi vía y el Cali me contrata, pero ya tiempo después, cuando él llega a Cali, ya es Ricardo Siciliano. Ya estaba. Entonces, después de Abel Aguilar, claro, llega otra camada con Anthony Tapia, ¿cómo se llama? Pipe Pardo, después Muriel, Ortega y Cuellar. Toda esa camada, Freddy Montero, esa camada vino llegando después al Deportivo Cali. Y hubo un momento en que se juntaron 6, 7 jugadores que estaban al mismo tiempo en el Deportivo Cali, en el equipo profesional. Ya. Y mire que todos esos nombres al final se convirtieron en jugadores importantes en Colombia, ¿no? Algunos se fueron quedando, como el caso de Anthony Tapias, por ahí, de pronto, de los que mencionó, el que de pronto se quedó un poco más rápido, no sé, pero de resto están vigentes esos jugadores. Sí, Tapia en este momento creo que no está jugando, pero sí, él es de los que se quedó bastante rápido. Pienso que hay también Freddy Montero, va bien, siempre ha tenido espacio, mercado. Y bueno, ya después vienen los otros pelados, los siguientes, los que están ahora, Santos Borré, Gustavo, ¿cómo se llama? Roa, Andrés Felipe Roa. Y bueno, después hubo una fractura, después hubo un momento en que un espacio largo donde yo durante 3 años no acerqué jugadores porque había inconvenientes de forma administrativa, había unos problemas internos de la institución, entonces yo me quedé quieto. Y después de lo de Borré, entonces ya viene esta nueva camada donde Arroyo está, Rafael Tapia, con él, y estos pelados que apenas están empezando a figurar en la primera vez. Profe, ¿cómo fue la formación de esos muchachos, de los que hoy son jugadores destacados en el fútbol del mundo, como el caso de Luis Fernando Muriel, el caso de Borré, de todos esos jugadores que se convirtieron en verdaderos referentes del fútbol colombiano y la proyección internacional y que hoy brillan con luz propia? ¿Cómo fue esa proyección? ¿Cómo fue ese trabajo con esos muchachos? Primero hay que decir, Santa, que salieron de muy buenas escuelas. Escuela Toto Rubio, la escuela barranquillera, la escuela Neogranadinos, y bueno, y Abel Aguilar salió de un equipo conocido en Bogotá, la escuela Granadina de Seguro. La Perra Carrillo salió del Valledupar, del Colegio Los Perena, que era el mejor equipo de esa zona. O sea, primero, buenas escuelas. Segundo, los entrenadores o los directores de esas escuelas se preocuparon por no solamente enseñarle fútbol a los jugadores, sino también otras cosas, apoyados por mí de alguna manera. Porque yo decía, en Cali, si no va preparado en otras circunstancias, le va a costar y lo van a devolver. Entonces, primero hay que trabajarlo antes. Y luego el Cali, o sea, un alto porcentaje de lo que son esos muchachos lo logran en el Deportivo Cali porque allá le hacen desde los 15 años un trabajo como si fuera un jugador profesional, con las exigencias
de puntualidad, tácticas, técnicas. Entonces ya el Cali sabe cómo es el cuento. Ya ellos tienen la metodología y potencian a los jugadores. Y lo más importante, el Cali termina poniéndolos a jugar, que es lo más difícil. Si el Cali no hiciera esa apuesta arriesgada de poner los pelados, difícilmente esos muchachos se habrían consolidado. Dentro de eso yo aporto una parte, porcentaje, pues porque soy una especie de productor, más que nada. Hey, mejora esto, hay que tal cosa, y hay que hacer esto, y hay que conseguir tal cosa. Entonces soy como una especie de productor de cine que busca la forma de que las cosas encajen en su lugar perfecto. Hay unos, el día que hablamos con Borré, habló mucho de aquello de máquina. Yo recuerdo que siempre lo molestaba con eso. Pero ese apodo de la perra, o sea, la perra Carrillo, ¿eso de dónde nació, lo de la perra Carrillo? Bueno, la perra Carrillo, cuando yo llego a Valledupar, invitado por el profesor Suárez, por el profesor Chiche Maestre y profesor Corrales, en el taxi que yo me voy de la terminal de transporte para el hotel, yo llevaba puesto un broche del Deportivo Cali y el taxista me dijo, usted que es del Cali, yo no soy veedor de jugadores y tal. El taxista me dijo, pregunte por un peladito que le dicen la perra. Ya, listo, te dio el dato. Al día siguiente yo le dije a los profes, no me digan quién es quién, deje que yo escoja. Y ya como en el tercer partido, oye, esa es la perra. Sí, ¿quién te dijo? Pues yo imaginé que era la perra. Entonces, bueno, ¿Y por qué me pusieron la perra? Porque a mí me cuentan que un señor allá en Valledupar veía a los peladitos jugando y Carrillo cogía la bola y se llevaba el balón y el poco de perritos atrás. Entonces él dijo, parece una perra paría, la perra adelante y los pocos perritos atrás. Entonces le decían perra paría y Carrillo se molestaba y le daba trompa a los pelados y toda esa vaina. Entonces, bueno, eso fue tremendo. Los equipos contrarios del equipo Los Perena, un equipo que se llama Ispecán, le llevaban una perra viva, perra. Entonces él se enzorraba. Esa era la manera de enzorrarlo para poder de pronto ganarle a ese equipo. Resulta que cuando él va a Cali, todo el mundo Carrillo. Y como a los 2 meses, estando allá en Cali, viene un equipo de Valledupar a jugar contra un equipo del Cali y enseguida le dijo, perra, le dijo un pelado de Valledupar que estaba en el equipo de Valledupar, le dijo, perra, que no sé qué cosa, y hasta ahí. Ahí le dicen la perra y tal, ahí se quedó. Como es un apodo tan fuerte. Sí, fuerte. Es difícil de olvidarlo. Sí, porque aquí hemos hablado mucho de los apodos de los jugadores, pero bueno, lo de máquina porque es otra cosa, ¿no? Lo que Borré le dice a usted, máquina es otra cosa, lo que él explicaba ese día, profe. No, pero fíjate, Santa, fíjate que Carrillo terminó gozándose de ese apodo. Sí, terminó gozándose de él. Claro. Logró manejar eso. Y lo de máquina, eso es una enfermedad de Santos Borré. Santos Borré habla conmigo y en 30 palabras dice 10 veces máquina. Es una enfermedad. Es una muletilla, pero se la pone al principio, en la mitad y al final de cada cosa que dice. Sí, es muy cierto. ¿Usted qué tuvo que ver en la vida de Tecillo como jugador de fútbol? Y en la vida de Cuadrado, uno de los grandes jugadores también de Colombia. Bueno, Santa, lo de Tecillo fue que yo fui contratado por el profesor Carlos Bolívar para trabajar en la escuela barranquillera. Yo entro ahí y resulta que el profesor Margín Morales había traído a Tecillo de un equipo que se llamaba Mundialito 90, de allá en la Ciudadela. Ese equipo lo dirigía el profesor Cotes, un profesor que se llamaba, el profesor Cotes, y Tecillo era lateral izquierdo. Pero era un pelado que le costaba porque tenía los zapatos muy grandes, los pies muy grandes para desplazarse. Entonces yo soy el que le doy la idea de que juegue de central porque ahí era más fácil. Quite y entregue. Y Tecillo es muy disciplinado tácticamente, muy obediente en lo que le toca hacer. Él hace la precisa, no hace nunca una de más. Entonces, bueno, empezó a rendirle como central.
A veces lo poníamos en lateral izquierdo, pero normalmente conmigo jugó casi 5 años como central. Trabajamos muchas cosas, con el papá trabajamos muchas cosas y finalmente Tecillo, el periodista Armando Ortega, se lo recomienda a Hernando Ángel, el dueño del Boca Juniors. Y Hernando Ángel me llama a mí y me dice, yo le creo a usted. ¿Quién es Tecillo? No, Tecillo es un buen jugador, de buena estampa, zurdo, fuerte. Entonces me dice, bueno, ay, ¿por qué si es tan bueno? ¿Por qué tú no te lo has llevado para el Cali? Entonces yo le digo, hombre, la verdad, pues, no me lo he llevado porque es que en Cali me piden otra cosa. Allá hay centrales grandes y fuertes. Pero yo le voy a decir una cosa, señor Hernando. Si ese pelado sobrevive allá con ese montón de morochos que usted tiene allá fuertes y vainas, el man está para grandes cosas. Si no, pues al mes lo devuelve. Bueno, listo, lo voy a traer y se lo llevó para allá. El papá de Tecillo me contaba que se quería venir Tecillo. Le robaban, le hacían bullying, pero el hombre se sostuvo y finalmente ahí está. De ahí de Boca Junior pasó a Lancero y de ahí a Quindío, de Quindío al Junior y del Quindío y del Junior hacia fútbol internacional. Y hoy Selección Colombia. El Cuadrado, profe. ¿Cómo es la historia del Cuadrado? Juan Guillermo, pues, Juan Guillermo venía con un equipo llamado Manchester de Urabá. Venía en el torneo ACEFAL. Me dicen que lo traía una señora. Una señora era la que traía el equipo. Así es la historia. No. La señora traía un equipo que se llama Estrella 2000 de Urabá. Ajá. No, ese era otro equipo Era otro equipo. De Urabá. Ella sí tuvo que ver en la llevada de Cuadrado a Cali. Ajá. Ahora te cuento la historia. Ajá. Cuadrado llega a Barranquilla con el equipo Urabá, señor apellido Ayala, otro Denison Rivas, otro que le decían Pantera, y eso era la sensación en el Estadio Moderno. Yo llego al Moderno y veo que hay 5 o 6 buses de Baranoa, estaba el alcalde Wilson Durán ahí, y ese patrocinaba. Se venía gran parte del pueblo a ver, un poco de gente del pueblo a ver en los partidos, porque Cuadrado estaba bajado allá en Baranoa. Entonces, a mí me encantó, porque yo cuando veo que un delantero me hace reír o estoy pensando que se va a inventar, me parece magnífico. Entonces, era una especie de maromero también. Entonces yo comencé a seguirlo. Y bueno, al final ellos no quedan campeones, quedan subcampeones. Campeón fue Aso Sucre. Y yo me hablo con los técnicos y ellos me invitan a que yo vaya a Urabá. Y estuve por allá. Estuve en la casa de Necoclí, le decíamos Neco a Cuadrado. Estuvimos ahí, vimos la cancha donde ellos practicaban y todo. Y resulta que había un torneo en Cali y un equipo de Urabá que se llama Estrella 2000 iba para Cali. Y nosotros, pues, hicimos la vuelta para ver si ellos lo podían llevar como refuerzo a ese torneo. Y así se hizo. Allá ese pelado se quedó en la casa de Nelson Gallego. Y bueno, ahí empieza la gran historia de Juan Guillermo Cuadrado. El tema es que él se queda en Cali unos meses. Pero bueno, en ese momento Gallego estaba en el equipo profesional. Ya no era de las divisiones menores, y Gallego se va para Medellín y decide llevarse a Cuadrado con él, porque decía que ese pelado así como estaba, no lo iban a poner a jugar. La verdad es que estaba muy atrasado en sus cosas, tanto físicas como personales, como el juego, y durante 5 años Cuadrado trabajó con Gallego y su familia, hasta cuando lo puso Medellín a debutar 5 o 6 años después. Bonita historia de un muchacho que hoy es un referente y es un ejemplo por la manera como ha llevado el fútbol y lo profesional que es. Sí, además una gran persona que no ha tenido escándalos, que por ahí escribió un libro
que tiene una fundación, que tiene sus empresas, que sostiene a su familia. Me parece fantástico esa historia, es una especie de Ceniciento que salió prácticamente de la nada a ser un gran personaje. Me dicen que él tiene una empresa donde ayudaba a todos los amigos cercanos cuando él era niño, que a todos los tiene allí en su empresa. Sí, yo no conozco mucho en detalles con él porque yo desafortunadamente pierdo contacto con casi todos los jugadores. Ya cuando ellos son profesionales ya empiezan a tener sus empresarios, ya tienen sus técnicos, sus psicólogos, ya tienen otras personas que se le acercan y bueno, y seguimos manteniendo una relación muy cordial, muy chévere, pero a la distancia. Es muy poco lo que yo me relaciono con ellos. ¿Y cómo es lo de Gustavo Cuéllar, que también usted lo llevó de la mano? Bueno, lo de Gustavo es una cosa meteórica, como digo yo. Cuéllar, yo no lo estaba observando porque yo observaba una categoría que era mayor que la categoría donde estaba Gustavo. Entonces, en algún momento yo llego a la cancha San José y lo encuentro jugando antes de un partido que yo iba a ver. Resulta que al día siguiente yo iba con un grupo para Cali, a un programa que hacíamos en Cali que se llamaba Programa Intercampus. Y hablé con Wilfrido Solano y él patrocinó la ida de Cuéllar. Apenas lo había visto un ratico en el barrio San José. Y cuando estábamos allá en Cali, a los técnicos, a Belda Graca y a Ricardo Martínez, le interesó el monito, Cuéllar. Entonces dijeron que para que yo lo enviara a partir de enero a la ciudad de Cali. Pero yo no lo conocía. Yo dije, no, un momentico, yo no lo conozco, no le he hecho seguimiento, no he hablado con la familia ni nada. Entonces vamos a esperarlo este año. Él está en la selección Atlántico, que la dirigía Toto Rubio con el profesor difunto Rolando Campbell. Y nosotros, después que ya yo lo vea y esté seguro, se lo vuelvo a enviar. Pero resulta que el pelado le fue mal en la selección Atlántico. Santa, tan mal que terminó en la tribuna. Terminó no jugando ni siquiera de suplente. Entonces, yo estaba preocupado porque pensé que ese proyecto se había caído. Pero algún día, en octubre, yo fui con Wilfrido Solano a un partido allá en Santa Marta, de Johan, y volvió a aparecer el monito que yo había visto, con la técnica y la claridad para jugar, así como lo vimos ayer. Entonces, yo le dije, si sigue jugando así, en el 30 de enero llega a Cali. En marzo se juega el torneo de las Américas. En abril vamos a Italia a un torneo que se hace en Gradisca. Yo voy también y llevan a Cuéllar. Y en mayo lo llaman a la Selección Colombia 2002 que dirigía el profe Ramiro Biafara. O sea que lo de él es meteórico completamente. Él durante unos meses parecía que no, pero apenas se enganchó. Cuéllar no ha dejado de crecer y de ser cada vez pues, un mejor futbolista. Figura también, ¿no? Figura también. Y bien llevado. Sí, ayer fue para mí pues, una de las figuras descollantes, sobre todo que de ahí partía el juego. Se veía claro, buen pie, agresividad. Y tuvo la fortuna de estar desde el primer minuto hasta el último con la misma personalidad y la misma agresividad técnica. Que sí, me parece que si de repente Rueda tenía pensado ponerlo solamente para este partido, le va a tocar pensarlo mucho para el partido con Argentina. Porque de pronto ayer, por el tratarse de que era Perú, que da espacio para jugar, pusieron a Cuéllar, pero va a ser difícil sacarlo para el partido con Argentina, pienso yo, a no ser que él mantenga el esquema que ya había planeado. Pero qué bueno que un jugador le arme un problema como esto a los técnicos, ¿no? Eso está bien, que un jugador haga esas cosas para que... Sí, eso, como dicen los técnicos así en una frase que ellos utilizan a veces, eso es un buen problema. Así que no se preocupe que yo veo cómo resuelve. Claro que sí.
Eso es un buen problema. Hay tantas historias con los jugadores, con los muchachos, que uno dice cuando ya se consagran, hombre, de pronto no pudo llegar. O de pronto este debió llegar y no pudo tampoco. Y no llegó. Y uno que uno pensaba que tenía muchos inconvenientes, brincaron el charquito, como digo yo, y lograron consagrarse. Me dicen que Muriel también un día se metió debajo de una cama y no quería ir a entrenar más porque terminó frustrado en Junior. Y al final Muriel también hace parte de la historia de Agustín Garizábalo, del profesor Carlos Bolívar, de la escuela barranquillera, de todo el apoyo que le han dado. Y hoy Muriel es otra de las figuras grandes del fútbol colombiano. ¿Cómo se dio eso también, profe? Sí, Muriel es parte de la historia interna nuestra, porque yo estaba vinculado a la escuela y todo. Siempre de alguna manera sigo cerca. Lo de Muriel es sencillo. Muriel comenzó con una escuela en Santo Tomás, de ahí pasó al Junior y llegó Álvaro Núñez y durante 4 años estuvo ahí en divisiones menores. Después él tuvo como que una lesión, se retiró, duró 1 año por fuera y Núñez lo rescata para traerlo a un torneo amistoso con la escuela barranquillera. Allá donde lo vemos nosotros, con el profesor Cruz, que vino con el Cali y le interesó el jugador. Entonces ya yo entro a hacerle el trabajo de seguimiento, ¿no? Eso fue en el 2006. En el 2006 termina, él pasa, entonces en ese momento él era del Junior, pero por ahí como en septiembre le entregan el Paz y Salvo. Pasa a la escuela barranquillera, él compite el 2006 con escuela, el 2007 vuelve y compite con escuela barranquillera, va a la selección Atlántico que dirige Alex de Alba, y nosotros le conseguimos para que con Hernán Pertús se fueran de Medellín para Cali una vez que terminara el torneo allá en Medellín. Entonces los vieron, bueno, y ya en el 2008 él se integra a las divisiones menores del Deportivo Cali con Cruz como técnico. Esa es la historia de Muriel. Siempre me llamó la atención porque era un poquito estático, pero era muy efectivo. Tenía mucha efectividad. Y de hecho eso fue lo primero que mostró en el Cali. El fue goleador de la categoría sub-20, hizo 29 goles en ese torneo. Lo inscribieron con el equipo de Cheche Hernández, debutó con Cheche Hernández 20 minutos, un partido contra Envigado. Después al siguiente año ya juega con el profe Jorge Luis Bernal, que es el que lo pone a debutar en un partido contra Cúcuta, que el Cali va perdiendo, él empata el partido y 3 días después en Manizales hace 3 goles. Y ahí ya pues la historia que todos conocen. Esa es la historia de Muriel. ¿Qué aprendió Muriel en Europa que no tenía? Bueno, yo digo que Muriel, eso que es ahora, pudo haber sido hace 4 años. O sea, pienso que Muriel no se había destapado, no había logrado lo que está logrando. Ahora yo lo veo más profesional, se ve con una actitud mejor, más serio, más pensando en realizar cosas concretas. Yo creo que ser profesional, o sea, de todos modos acá en nuestro medio nos gusta más el jugador que hace cosas, como digo yo, el jugador pirotécnico, que hace cosas fantásticas y todo. Allá en Europa tú tienes que ser un profesional en todo sentido. Entonces tú ves a Muriel mejor físicamente, con una actitud de venir a recuperar, con una actitud de entregar la pelota. De pronto eso que hizo ayer del pase que le da a Luis Díaz, 2 años atrás o 3 años atrás no lo hubiera hecho. De pronto él trata de definir él, cosas así. O sea, se ve muy bien, me gustó mucho el trabajo de él, el de Cuadrado, que también es muy diferente. Y por supuesto el de Cuellar también se ve que ha mejorado mucho. Pero es un pelado que pienso yo que hace 4 años ya tenía que haber estado jugando como está jugando ahora. Pero bueno, todavía él tiene chance de marcar mucha diferencia con la selección Colombia. Todavía está en chance de hacer historia con la selección. Deme 2 o 3 nombres que estén allí, cerquita ya, con el Cali, que usted los haya
recomendado, que le esté haciendo seguimiento. Deme 2 o 3 nombres, o de pronto uno, dígame, este está listo ya para proyectarse también a nivel internacional. Santa, qué pena, yo la verdad no me acostumbro a hacerlo porque muchas veces en la boca del horno se quema el pan. Puede pasar, claro. Entonces yo digo, no, a los mismos pelados les digo, no se den publicidad, que estoy en Cali, que no sé qué, no. Ni digan ni siquiera que yo los llevé. Cuando ya debuten profesional, hoy por ejemplo una satisfacción ver a Jorge Marsiglia tener un rendimiento como el que tuvo en el partido del Cali Tolima. Parece una satisfacción porque es uno de los pelados que viene saliendo. Está otro muchacho, Andrés Juan Arroyo, en el Deportivo Cali. Hay un pelado que se llama José Caldera, central en Fortaleza de la B. Están 2 pelados que juegan en Bogotá Fútbol Club, que son Onel Acosta y Rafael Tapia. Estos son los que yo puedo mencionar porque ya están en el fútbol profesional. Pero los otros que vienen, prefiero que ellos mismos se ganen la posibilidad de ser mencionados cuando logren un objetivo, ¿no? Ir a una selección Colombia, por ejemplo, si Arroyo vuelve a la selección Colombia, sería fantástico. Ya él ha estado en la sub-15, en la sub-17, ha estado convocado con el profesor Reyes a la sub-20. Pero vamos a ver, el fútbol es así, uno no debe adivinar, sino acompañar y esperar porque el mismo jugador es el que te dice cuándo está listo y si definitivamente es o no es. Yo te digo esto, ya yo cambié mi discurso aquel de que yo era un cazatalento. Ya yo digo que no soy cazatalento, sino que soy cazaproyectos. Que el talento finalmente es un resultado, es el producto de todo un trabajo, de un proceso. Y que, por ejemplo, yo sigo ahora 5 proyectos, de los cuales llegan 2. Bueno, esos eran los talentos. Los demás se quedaron en proyectos. Porque es verdad, o sea, en realidad uno no descubre talento. Uno no sabe si es talento o no. El talento se demuestra con hechos, no es más nada. Es como el hombre que nace codificado para ser papá. Tiene todas las condiciones para ser papá, pero mientras no muestre al hijo, no es padre. Es cierto. Hay una frase, yo no sé, usted me va a decir si en efecto es suya. Me gustó muchísimo y dice: les decimos que no nos den nada, pero que no nos hagan quedar mal. ¿Esa frase la ha utilizado usted con los jugadores a los que ha llevado de la mano? Sí, esa es una frase que yo utilizo siempre con los jugadores que empiezo a hacerle ese proceso. Porque yo no quiero que ellos se sientan comprometidos conmigo a darme nada, ni dinero, ni camiseta, ni nada. O sea, ellos tienen que hacerlo por ellos, no, ni siquiera por la familia, por ellos. Y yo les digo siempre eso, no me hagan quedar mal, porque yo respondo por mi marca. La marca mía, Garizábalo, tiene un grupo de jugadores que más o menos son estos. Entonces yo quiero que no me hagan quedar mal, como marca. Entonces procuramos, ¿no? Que los pelados logren eso. Algunos mejor que otros han tenido sus inconvenientes, como todo. Algunos no lo han logrado, pero yo sí les he dicho eso porque no quiero que se sientan obligados a que tienen que pagarme el favor. No es ningún favor, es mi trabajo. Y yo digo, no, preocúpense por ustedes mismos. No importa que no me den nada a mí, pero por lo menos no me hagan quedar mal, porque yo creo que el Cali es el equipo que tiene que pagarme bien por mi trabajo. Hay unos muchachos que lamentablemente alcanzan a tener algún protagonismo y no terminan de madurar, y usted lo sabe. Algunos se quedan en el camino, otros iniciando, unos en la mitad y otros que no alcanzan a llegar donde de pronto debieron llegar. Hay muchas maneras de expresar esto y es una lástima, ¿no?, cuando sucede. Es más, sucede con algunos que ya tienen de pronto algún protagonismo ya en el fútbol colombiano, incluso en el fútbol internacional. He revisado, soy muy acucioso de eso, yo sigo sus escritos, sigo las cosas que usted permanentemente
los temas que usted maneja en relación a la formación del deportista, porque soy muy seguidor de eso. No es solamente verlo allá cuando ya mete goles y cuando ya es famoso, sino cómo llegó ese muchacho, porque siempre he pensado que es bueno tenerlo como ejemplo de las generaciones que a veces no saben cómo llegar. Hay una frase, esta frase creo que también es suya, dice, empiezan a ganarse un sueldito y a la primera que hacen es cambiar el cacharrito del celular por la última generación. ¿Esa frase también es suya? ¿También se la ha dicho a ellos? Sí, es una frase que se utiliza, no solamente yo la he usado, sino mucha gente que habla de ese tema. El jugador a veces se desenfoca, ellos se acercan a uno pidiéndole que los ayude porque ellos quieren salir adelante, sacar a su familia adelante, ayudar a su familia. Entonces tú los ves tan románticos de que ellos quieren, pero resulta que cuando empiezan a ganarse su sueldo, lo primero que hacen es comprarse unas pintas, un tremendo celular de alta gama y compran un carrito de 70, 80 millones de pesos. Entonces ya no tienen forma de ayudar a la familia. Y para más piedra enseguida sale la preña a la novia. Entonces uno dice, bueno, tanto que quería. Pero es así, o sea, esa es parte de lo que es el jugador de fútbol. O sea, ellos cuando ya entran a ese mundo, quieren copiarse más rápido que tarde del referente, el que está ganando ese montón de dinero. Ellos se quieren parecer lo más rápido posible a ellos. En todo caso, Santa, yo creo que nadie está vacunado contra el fracaso. Por mucho inclusive que tú hayas logrado cosas, no puedes evitar que en cualquier momento se te venga todo al suelo. Nadie está vacunado contra eso. Uno ve grandes jugadores que triunfaron, tienen mucho dinero y después terminan mal, porque administraron mal el dinero y todo. Es una triste realidad. Digo, y es la vida es así, no solamente con el fútbol, con todo. Nadie está vacunado contra el fracaso. Uno siempre tiene que estar alerta de evitar que de pronto, pues, ahora con tantas cosas, evitar pues, caer en situaciones. Mira, ahorita mismo, un ejemplo muy puntual, la muchacha humorista esta, Azcárate, en 3 días, todo lo que le ha pasado. Se le cayó todo, ¿no? Sí, por una situación que de pronto, que tanto responsabilidad pueda tener ella, pero igual la afecta muchísimo. Entonces muchas veces al futbolista le pasa eso, mira cómo le ha tocado durísimo a Villa. Son situaciones que se presentan. No vamos a decir que fue correcto o no, sino que sencillamente son situaciones humanas que se presentan, ¿verdad? Entonces es lamentable. Entre más alto subas, más durísimo es la caída. Entonces, nadie está vacunado contra eso y bueno, triste, pero también es la realidad. Y precisamente algunos fracasan, pero algunos que no estaban de pronto en la cuenta terminan triunfando por los que no llegaron. O sea, a veces pasa que se aprovecha alguien de ese fracaso de otro que estaba ahí cerca. Que si no se necesita, si esa persona no aparece, no está, aparece otro que no en el cual nadie había pensado. Sí, son historias tristes, pero bueno, usted seguramente las ha vivido y lo más importante es que a veces el muchacho sea receptor, ¿no? Y acepte las sugerencias y acepte todo eso porque es para el bien de él, es para el bien de él, ¿no? Todo lo que una persona como usted, los que están a su alrededor le hablen al oído y él logre asimilar todas esas cosas porque después, a la hora de los lamentos, profe, ya no hay nada que hacer, ¿no? Entonces ya termina la historia como sabemos, Por eso pondero mucho y resalto siempre y estoy contando las historias. Por eso mis programas tienen ese nombre, Cuénteme su historia, y el programa diario, Historias que son noticias, porque el periodismo, en esto del periodismo a mí me encanta es contar las historias. Nosotros estamos para contar las historias, no estamos para condenar a nadie, aquí no somos no somos de la IA como para decir somos policía, fiscalía, procuraduría, contraloría. No, simplemente contamos la historia para que esas historias sirvan para que los demás logren mirar ese espejo y mejorar algunos aspectos importantes. Creo que su labor ha sido, por supuesto, también para resaltar. Y les decía que por eso cuando veo jugadores como Cuadrado,
jugadores como Borré, jugadores como Muriel, que sabemos que han superado cosas importantes y que hoy son referentes. El mismo Falcao García es uno de los grandes del fútbol colombiano. Es muy importante porque eso es lo que seguramente los muchachos que hoy comienzan a crecer están mirando, porque ellos se convierten en ídolos. Se convierten en ídolos. Como digo siempre, en algunos grupos, en algunos equipos, hay líderes y hay otros que no son líderes, pero aparecen como líderes y a veces le hacen daño al grupo. Entonces, es importante, profe, todo lo que usted dice, de verdad. Esa labor que usted cumple es, mire que a usted le gusta mucho la comunicación y el periodismo, pero la labor, porque va de la mano, como usted lo decía hace un instante, ¿no? Va de la mano lo que hace. Esa labor que usted hace con los muchachos es fundamental. Y ojalá que la haga por mucho tiempo más, por mucho tiempo más. Lástima que no la hace en Barranquilla con el Junior. Ya yo le he preguntado varias veces por qué no la hace con el equipo de acá de la tierra, pero bueno, sus razones tendrá, y el Cali creyó en su labor, en su trabajo, en su profesionalismo, y por eso la semilla se siembra allá y por eso germina la semilla en Cali, y por eso estamos hoy viviendo todas estas historias, ¿no? Sí, así es, Santa. Mira, dos cosas muy claves para mi trabajo. Una, yo hago una parte, pero es importante la familia del jugador, es importante la escuela donde salen los técnicos que lo trabajan, es muy importante porque es que no, la gente piensa que yo hago muchas cosas, pero no son muchas las que yo hago. Yo hago cosas muy puntuales que es lo que es intervenir el jugador. Y lo otro es que estamos hablando de futbolistas, pero resulta que con los jugadores que trabajamos el 90%, en el caso mío, no llega. Llega el 10% de pronto de los jugadores que yo trabajo. Pero es muy lindo conocer un montón de historias de pelados que sí triunfaron también, pero triunfaron en otras profesiones. Son personas decentes, personas útiles en la sociedad. Son médicos, son profesores, son técnicos de fútbol, son empresarios, personas que tuve la satisfacción cuando yo me encuentro con ellos, la satisfacción de venir a abordarme, a agradecerme el espacio que tuvieron en esa escuela, en esa experiencia que hubo. Entonces eso es magnífico. O sea, es más importante para mí lo que uno hace con una serie de jóvenes que por lo menos tuvieron la ilusión de ser futbolistas, pero como se les enseñaron otras cosas, ellos siguieron adelante y son personas dignas de admirar también. Son conferencistas, psicólogos. O sea, tengo varios y curiosamente varios son entrenadores de fútbol. Algunos se han querido meter por la línea del scouting también. Me parece magnífico que hay una serie de gente con inquietudes de querer también aportarle a otras personas. Entonces eso es muy bueno porque esto no se va a acabar. Vamos a tener nuevas generaciones de jugadores. Entonces es muy bonito cuando uno se encuentra con todos esos personajes que alguna vez fueron alumnos nuestros. Inclusive hace poco el gerente de una importante ferretería aquí a nivel de la costa contrató a un sobrino mío y cuando se entera que es Gary Sábalo, le habla muy bien de mí y me dijo, la persona que me enseñó a ser líder fue el profesor Gary Sábalo. Yo a ese pelado le obligaba a que hablara, a que gritara en la cancha, porque yo decía, tú eres el ejemplo, eres el que está estudiando en un grado de colegio mayor que todos, tiene un nivel de vida diferente a todos, entonces tú eres el que tienes que sacar la cara por el grupo, tú eres el que tienes que ser el líder, porque él es el que da el ejemplo. Y él comenzó a hacerlo. Y mira que me sorprendió encontrarlo como jefe de una gran empresa que tiene muchos vendedores y trabaja en esa parte de la venta. Entonces, fíjate, esa experiencia muy chévere, que no siempre son los futbolistas los que nos dan esas satisfacciones. El futbolista, porque en la cancha, la prensa, la televisión, ahora las redes sociales, todo eso, es un deporte
popular, es el deporte, como decimos nosotros, el espectáculo más grande del mundo, el mejor espectáculo del mundo, entonces eso lo mira todo el mundo, pero hay algunas personas que cumplen una labor importante como la que usted ha mencionado y están allí de pronto tras bambalinas, pero lo fundamental, lo esencial, lo que usted le vendió fue el principio de ser una buena persona y luego convertirse en un gran profesional, cada uno en su campo. Eso está bien. Así Ya para es. terminar, le voy a preguntar lo siguiente. ¿Qué sintió sentado mirando el partido? Me imagino, porque mucha gente al día siguiente, ayer y hoy, han estado sacando pecho, fotografías y cosas, felicitaciones, orgullo, los costeños, los de acá, sacaron la cara, qué buen rendimiento, qué acertado el profe Rueda de llevar a esos jugadores, pero usted que los llevó de la mano, que los ha llevado de la mano, que los tiene como referentes del trabajo que usted cumple, ¿qué sintió en el momento que se jugaba el partido con el rendimiento y lo que estaba viendo en la cancha con esos muchachos que usted los vio nacer y crecer y que hoy los está observando triunfando en el fútbol? ¿Qué sintió Agustín Garizábal? Bueno, Santa, primero, antes del partido yo estaba asustado. Asustado porque yo sé cómo son estas cosas. Y si yo decía, y si pierden o juegan mal, todo el mundo me echa las culpas a mí. Yo decía, yo pensaba eso, porque puede pasar. Pero no, después cuando ya comenzó el partido, que vi la tranquilidad de Cuellar y todo lo demás, yo sentí una inmensa satisfacción. Siento que valió la pena hacer todo este esfuerzo en toda una vida de un esfuerzo profesional, de intentar equivocarme lo menos posible. Sí me he equivocado, pero intento hacerlo lo menos posible, de mirar lo esencial de las cosas. Entonces, cuando yo estoy ahí tomándome una soda con limón, viendo el partido en la esquina con unos vecinos, yo me quedé tranquilito viendo y decía, qué lindo ver dos jugadores de la escuela barranquillera en la titular de la Selección Colombia de mayores, que tuvieron que ver con nosotros. Ver a un peladito de Necoclí, negrito, flaquito, triunfando y siendo un referente, tal vez el jugador más importante en ese momento en la nómina. Ver al Colorado Piera, el vikingo, haciendo lo que estaba haciendo con toda la nitidez del caso. Cuando hubo un momento en que dudamos de si realmente se iba a consolidar o no, ver a Santos Borré entrando, pues ya a cerrar el partido. No tuvo mayor figuración, pero él intentó lo que le correspondía. Peladito de Santo Domingo, de Guzmán, invitado a esa gran fiesta. Pues yo lo que siento es una gran satisfacción por el deber cumplido. Creo que eso me emocionó ayer, emocioné, pero es una emoción tranquila, una emoción que me hace pensar que hay mucho por hacer todavía, hay mucho por hacer, que realmente si ya encontramos más o menos un camino, lo ideal sería que muchas personas, otras personas, emprendiéramos labores similares para apoyar mucha más gente a que salgan y se consoliden a nivel del fútbol internacional. Le dije que para terminar, pero ya al cierre, ¿qué prefiere? ¿Sentarse a hacer una crónica como periodista? ¿Mirar un partido de fútbol como el que vio ante Perú con los referentes? ¿O escuchar la buena música que sé que le gusta mucho? ¿O las tres cosas? Las tres cosas al mismo tiempo. ¿Al mismo tiempo? Sí, al mismo tiempo, claro. Yo vería el partido, disfrutaría el partido, me sentaría gustoso a escribir mientras tengo la música de fondo. Pero sí, en las tres son tres eventos que me encantan, que me gustan y que los hago con mucha pasión y que considero que ya tengo pues como el bagaje para hacerlo con facilidad. Profe Agustín Garizábal, muchas gracias por aceptar esta invitación. Siempre no me canso de repetir al cierre de las notas que realizamos en este programa que cuando invito a un personaje como usted,
muchas cosas aprendo. Muchas cosas. Siempre queda una enseñanza. Muchas gracias por todo eso, ¿yo? Sí, gracias, Santa. La verdad es que yo cuento, es lo que yo he hecho, lo que a mí me ha dado resultado. No sé si tenga razón o no. Alguna vez yo digo, no, el jugador no nace talentoso, el talento es una construcción. Entonces hay gente que no le parece que sí nace el talento perfecto. O sea, yo no estoy para discutir eso, sino yo utilizo y digo lo que a mí me ha dado resultado. A los muchachos yo los convenzo de que no nacieron talento, sino que hay que transformarse en un talento. Entonces eso ha dado resultados, perfecto. No sé si otro piense de otra manera. Yo no tengo mayor pretensión, sino la de transformar de una manera clara lo que yo estoy analizando en el entorno, lo que estoy analizando en la vida, transformarlo en un lenguaje asequible a los demás. Ese es realmente lo esencial de mi manera de ver el mundo. Y yo creo que de alguna manera se logra, ¿no? Con todas las dificultades que eso puede hacer. Muchas gracias, Santa, por esta invitación. La verdad fue un poquito larga, pero ojalá que pena, ¿no? Algunas personas pues lo puedan ver, algunas personas tomarán algunas cosas, otras no les parecerá, pero lo hago con toda la honestidad y con toda la pasión del caso. Yo sé que les va a gustar. Usted está en la galería de los personajes. Te invitamos porque sabemos que a todos los que están conectados y a nosotros pues nos deja una gran enseñanza. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Y que siga con esa excelente labor que está realizando en este momento. Y seguramente que muchas cosas más importantes va a llevar a cabo en lo que resta. Y que también pues la pandemia nos permita volver a vernos y volver a conversar de lo que nos gusta, ¿no? De la música, del fútbol, del arte, de todos esos aspectos del periodismo que tienen que ver con la vida y de las cosas que llevamos en la sangre. Debemos, por supuesto, cuidarnos y manejar todos los protocolos todavía porque esto aún no termina para poder continuar, profe. Muchas gracias. Gracias a usted, Santa, de nuevo. Saludo de despedida a todos los que estuvieron hasta este momento viendo la transmisión. Y bueno, hay que seguir, no hay que pensar que ya uno hizo una labor, sencillamente es seguir haciéndolo hasta cuando el cuerpo aguante. Muy bien, muchas gracias al profesor Agustín Garizábalo, invitado especial hoy aquí en este programa Cuénteme su historia, historias plasmadas en la realidad. La coordinación general a cargo de Eric Jesús Jiménez Noya, originando para nuestro canal de YouTube, para nuestro perfil, igualmente para nuestro fanpage, Cuénteme su historia, para AIR, Alianza Internacional de Radio. Señoras y señores, la invitación cordial para el próximo sábado. Estaremos de nuevo aquí en este programa Cuénteme su historia. Soy Santander Jiménez Blanco, orgullosamente miembro del Colegio Nacional de Periodistas. Resto de fin de semana muy, pero muy feliz. Chau, chau. Ya saben, vamos a cuidarnos. Vamos a seguir respetando el protocolo. Es importante para volver a vernos. La voz de las noticias. Santander Jiménez Blanco presenta Cuénteme su historia. La historia que van a escuchar está basada en hechos ficticios. Historias de mi pueblo, la costa, Colombia y el mundo. Historias plasmadas en la realidad. Cuénteme su historia.